Ujú. Sí, bueno, ya estamos transmitiendo, me están confirmando también las personas que tengo Ujú. de apoyo aquí, y Zoom Ujú. ya me confirmó. Bueno, entonces estamos transmitiendo, voy a Ujú. hacer una pequeña presentación. Buenos días, buenas tardes. Este es el seminario de Filosofía in Vulgare, siglos XIII, siglo XVII, sobre la emergencia del pensamiento filosófico, científico y político en lengua vernácula como origen de la modernidad. Yo soy Augusto Navamora, director y creador de ese seminario que tiene su sede en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy es jueves 20 de junio. Son las 11 de la mañana, pasadas las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, pero también esperamos asistencia de personas en distintos usos horarios que a veces se conectan. 13 horas Chile, 14 horas Argentina, 18 horas Portugal y 19 horas España y también Italia. Este seminario se realiza con apoyo del Consejo de Ciencias de México y en la UNAM tenemos el respaldo del doctor Ernesto Priani como investigador anfitrión y también contamos con el apoyo del Seminario Sigillum de la misma UNAM que dirige el doctor Alejandro Flores, canal desde el que estamos transmitiendo por streaming. Hoy contamos con la presencia de Teresa Rodríguez de la Universidad Nacional Autónoma de México, una importantísima investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la misma universidad y de quien paso a leer una brevísima semblanza. Teresa Rodríguez González es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. El tema central de su investigación es la relación de la filosofía con su historia. A partir de este marco general, sus líneas de investigación se centran en el periodo renacentista, la historia del platonismo y de las mujeres filósofas del pasado, y en la metodología de la investigación en historia de la filosofía. Ha sido responsable de 3 proyectos colectivos de investigación, siendo el último Mujeres filósofas en las historias generales de la filosofía. Asimismo, ha participado activamente en la Society for Women in Philosophy Analytic México y es cofundadora de la Red Latinoamericana de Estudios de Filósofas en la Historia. Ha participado como ponente en foros organizados por universidades y sociedades académicas de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Inglaterra, República Checa e Italia. Fue parte del comité editorial de Dianoia, revista de filosofía, y su directora desde septiembre de 2017 hasta mayo de 2020. Cedo la palabra a Teresa Rodríguez, que ha titulado su conferencia Pico de la Mirándola y el lenguaje del amor en su comentario a una canción de amor. Adelante, Bien, por favor, profesor. gracias. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias por la invitación, y por el espacio para presentar mi investigación. Lo que voy a presentar ahora es un fragmento de mi tesis doctoral, em, que trató sobre la relación entre Ficino, Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola, que eran dos humanistas y filósofos florentinos que vivieron en el siglo XV, y que normalmente se les considera como unas luminarias gemelas en este renacimiento florentino. Lo que yo sostengo es que en realidad no eran tan cercanos, sino que había una serie de disputas y desacuerdos filosóficos que no necesariamente se traducían en un desacuerdo amistoso, ¿no? Y me voy a centrar en una de las críticas que hace Pico a Ficino en su comentario al Simposio de Platón sobre el amor divino. Entonces, si les parece bien, voy a leer mi ponencia y voy a presentar los pasajes a los que me refiero en el PowerPoint. Em, en 1486, que es el año en que surge el texto que da origen a este trabajo, es decir, el comentario a una canción de amor,
Giovanni Pico de la Mirándula es un brillante prodigio filosófico de 23 años que mantiene relaciones, y aquí cito a Stéphane Toussaint, cordiales y afectuosas con Marsilio Ficino, este gran platónico del Quattrocento florentino y primer traductor de la obra completa de Platón al latín, pero que es un discípulo más preocupado, según el mismo Toussaint, de profundizar sistemáticamente las formas de la revelación que en rendir un culto idólatra a la academia. En este tenor, escribe una obra para criticar algunas de las posiciones presentadas en el comentario al Simposio de Platón de Ficino, conocido comúnmente como de Amore. Y en este texto, que Pico presenta como un comentario, un poema escrito por su amigo Girolamo Benivieni sobre el amor platónico, eh, curiosamente resumía, según el propio Benivieni, el de Amore de Ficino. Pico manipula el poema para que muestre sus propias posiciones y a partir de él estructura el texto en 3 libros que presentan respectivamente una introducción neoplatónica en general, a las posiciones ontológicas de esta corriente, el tema del amor divino y el tema del amor humano. Finaliza con un comentario al poema estancia por estancia. En el texto se critica a Ficino de manera explícita en 6 ocasiones sobre temas diversos como la ontología neoplatónica, su interpretación de los mitos, la naturaleza de la belleza respecto a la bondad, la reciprocidad del amor, etc. A continuación voy a dar una noticia breve de este comentario de Pico, que está escrito en lengua vulgar, para contextualizar la crítica en la que centraré el trabajo en la segunda parte. En el comentario, en el primer libro, que se divide en 13 capítulos, el primero establece que toda criatura tiene el ser en 3 modos, que serían el causal, el formal y el participado. A partir de tal división, Pico podrá explicar por qué se dice que Dios no es ente o que no es inteligente, es decir, que no es o que no intelige, sino que es la causa del ser y de la intelección. El capítulo segundo se aboca a la descripción de la jerarquía del ser, la naturaleza intelectual o angélica, la naturaleza corpórea y la naturaleza intermedia, que sería el alma racional, donde estaríamos en nosotros los seres humanos. Sobre todos estos grados está Dios. Pico no se extiende en el tema evidentemente complejo de la subdivisión de las hipóstasis y se limita a exponer solo aquello que al entendimiento del Tratado del Amor es necesario. El capítulo tercero En el capítulo tercero se declara que la unicidad de Dios y se aboca a la consideración de la primera criatura. Ante 2 posibilidades, que existe una pluralidad de criaturas inteligibles intelectuales entre Dios y el alma, o que Dios cree ab eterno una sola criatura incorpórea intelectual, Pico se adhiere a la última que sostiene, y aquí estaría el primer texto. Espérenme porque algo pasó aquí en mi presentación. Mm, a ver, voy a... Sí, perdón, no sé qué pasó. Bajar de compartir y voy a seguir leyendo mientras. em, Veo si es un problema. Creo que es un problema de presentación. Entonces, disculpen. Dice Pico. Plotino, Porfirio y los platónicos más perfectos se dieron a la última, es decir, que Dios solo crea una primera criatura, mientras que la escuela de Proclo, Siriano y Hermias sostiene la primera posibilidad, es decir, que haya creado varias criaturas en una primera instancia. Curiosamente, esta opción es más cercana a la concepción cristiana, es decir, la creación de varias criaturas intelectuales o inteligibles, como serían los ángeles, que propone una multitud de ellos entre Dios y las almas. Sin embargo, en el contexto del comentario, Pico decide transitar por la vía más filosófica, aunque más alejada del cristianismo. Y aquí voy a citar a Pico. La primera opinión es más conforme con Dionisio Areopagita y los teólogos cristianos, quienes proponen un número de ángeles casi infinito. La segunda es más filosófica y más conforme a Aristóteles y a Platón, y es seguida por todos los peripatéticos y los mejores platónicos. Pero nosotros, habiéndonos propuesto hablar de aquello que creemos ser sentencias comunes de Platón y Aristóteles, dejada la primera, aunque por sí verdadera, seguiremos esta segunda vía.
En el capítulo cuarto, que es relevante para la investigación, aparece la primera crítica explícita a Ficino. La ontología neoplatónica sostenida por Pico mantendrá que de Dios solo proviene un efecto directamente, como acaba de mencionar, es decir, la primeramente, que será llamada hija de Dios. Por ello, no es posible sostener, según los platónicos, la creación directa de las almas individuales por Dios, como hace Marsilio en el de Amor. El capítulo quinto distingue a esta primera criatura, llamada Hijo de Dios, por la tradición platónica del Verbo o segunda persona de la Trinidad cristiana. La clarificación y distinción de estos equívocos es característica de la labor de exégesis piquiana frente a la confusión, entre comillas, es decir, lo que diría Pico, de lenguajes neoplatónico y cristiano en Ficino. En el siguiente capítulo explora otra distinción ontológica, el ser ideal o formal y el material o sensible. El capítulo séptimo explica cómo la primera mente es causa del mundo sensible y que éste es animado por el alma del mundo. Esta alma, a pesar de ser la primera jerárquicamente hablando, se aboca al ministerio del cuerpo del mundo. El despliegue ontológico implica un proceso eterno, lo cual supone la incompatibilidad de base entre el platonismo y la doctrina cristiana en términos de la creación en el tiempo. Los siguientes tres capítulos traducen esta ontología en términos de una teología poética, donde cielo, Saturno y Júpiter se relacionan con las tres naturalezas de manera dinámica. Finalmente, los capítulos 10, 11 y 12 de este primer libro tratan sobre el mundo sensible, la misma clave poética, sobre las almas de las esferas y su relación con las musas, y sobre el lugar del hombre dentro del sistema de almas y su compatibilidad con todas las partes del mundo en cuanto a microcosmos. En el libro segundo, Pico comienza por distinguir los significados del término amor para poder especificar cuál sería el usado en su comentario, según un planteamiento metodológico claramente declarado. El capítulo 1 de este segundo libro lleva por título que cada vez que el nombre, perdón, de la cosa propuesta es ambigua, se debe primero determinar aquello que por tal nombre se significa. Esta preocupación metodológica se transmite a través del orden en que se presenta la cuestión, que debe empezar por la distinción entre los diversos significados del vocablo amor, pues este es un término equívoco. La preocupación metodológica de Pico, caracterizada por Balk en la siguiente cita, lo distingue fundamentalmente de la empresa ficiniana, por contraste con el estilo más literario de Marsilio. Y cito a Balk. En un estilo desollado, cercano al de los maestros parisienses, Pico redacta su comento. Este rigor escolástico no puede sino acrecentar el impacto de su polémica, cuyo tono general es, por este solo hecho, muy diferente al de la Horatio. Sí, el discurso sobre la dignidad del hombre famosísimo de Pico. En efecto, su aproximación al texto platónico obedece cuidadosamente a un método basado en la lógica, imprescindible para tratar los asuntos filosóficos, como se desprende del siguiente párrafo. Y cito a Pico. Pero ¿quién, sin la lógica, ha puesto o pone mano a las cosas de la filosofía y máxima a las platónicas, forzosamente él mismo y cualquiera que preste oídos a sus palabras se llena de errores infinitos y grandísima confusión? Esta es una alusión obviamente a Ficino, quien parece no utilizar la lógica para interpretar a Platón. El comentario de Ficino al banquete carecería de estos principios metodológicos, lo cual supondría que Pico encuentre el texto desordenado, incoherente, erróneo. Esto lo llevaría a proponer una lectura, una interpretación adecuada, empezando por declarar que el amor es este término equívoco y por tanto debe restringirse su significado. El amor, en su significado más amplio, es la inclinación de la virtud desiderativa hacia aquello que se le presenta con aspecto de bueno. Como existen diversas clases de bienes, deberán existir varias clases de amor, hacia las cuales se inclina esta virtud desiderativa. El amor del que tratan Platón y Benivieni en su canción es el amor que desea la belleza del otro, no aquel que se refiere a Dios o a los amigos. El tratamiento de la materia empieza, pues, por la determinación del término amor como deseo de belleza. Pico justifica el que llamemos por extensión amor a otro
a otros tipos de deseo cuando son muy vehementes, y así decimos que amamos a Dios o al amigo o al dinero porque los deseamos mucho, como que el enamorado desea poseer la belleza del otro. Pero estos tipos de amor, perdón, estos tipos de deseo han de ser distinguidos en una consideración platónica del amor. Incluso el amor a Dios, que es el tema central de esta ponencia, debe ser cuidadosamente deslindado de esta definición, como se desprende del capítulo 2. Em, Cito, de lo cual se concluye que el amor con el cual Dios ama a sus criaturas, y aquel otro que propiamente se llama amistad y muchos otros similares son distintos de este amor de que se habla, incluso contradictorios, como abajo al declarar la naturaleza de amor demostraremos claramente. Por ahora basta decir esto, que siendo el amor del cual se habla deseo de poseer la belleza de otro, no existiendo en Dios deseo de ninguna cosa fuera de sí, como sucede con lo que es perfectísimo y nada le falta, no podría él repugnar más este amor. En este capítulo segundo em, del libro segundo, Pico se detiene a considerar la condición de reciprocidad de la amistad. El tema es clásico en la historia de la filosofía, ya que Platón y Aristóteles se ocupaban de él. Surge aquí la segunda crítica a Ficino. No es posible exigir la reciprocidad al amado, porque este es un requisito de la amistad y no del amor. El deseo es el género y la belleza la diferencia específica. Si se conocen perfectamente los términos de la definición, se conocerá perfectamente el amor. Así pues, el deseo es la inclinación hacia aquello que es o parece conveniente, es decir, un bien. La belleza es una clase de bien. Por tanto, la relación entre ambos vocables puede caracterizarse como el de una especie a su género y no como una extrínseca de una intrínseca, como afirma Ficino en el de Amore, en una de las críticas que Pico presenta. Es decir, la percepción de Pico de este tema es fundamentalmente escolástica. Los capítulos 4, 5 y 6 constituyen, según el plan, una exploración de ambos términos, es decir, el término deseo y el término belleza. El deseo se divide en dos, natural y con cognición. El primero es la disposición por la cual toda criatura tiende hacia su fin, es decir, Dios, como la flecha es dirigida por el arquero. Todas las criaturas desean a Dios de esta forma. El segundo tipo de deseo se instituye en aquellas criaturas que gozan de capacidades cognitivas. A cada una de ellas les corresponde una virtud apetitiva que ama aquello que la cognitiva juzga ser bueno. Se sigue que la virtud apetitiva o desiderativa en parte posea la cosa deseada y en parte no. No podría desearse si no se conociera de alguna forma, aunque sea parcial, y tampoco podría apetecer aquello que ya posee totalmente. La siguiente precisión indica un principio de similitud entre la cosa deseada y el deseado. Si se distinguen las virtudes cognitivas en sentido, razón e intelecto, se distinguen también las desiderativas en apetito, volcado al sentido, elección, volcada a la capacidad racional que puede escoger entre los bienes del sentido o del intelecto, y voluntad, volcada a la contemplación y a los bienes intelectuales. Estas tres corresponden respectivamente al bruto, al ser humano y al ángel según Pico. Después de esta determinación es necesario saber qué tipo de belleza es la belleza para determinar, perdón, qué tipo de bien es la belleza para determinar si el amor es deseo bestial, humano o angélico. Para ello, Pico presenta el sentido lato y estricto del vocablo belleza en los capítulos 8, 9, 10 y 11. La belleza, en sentido amplio, es la combinación armónica de varios elementos. Siendo así, Dios no puede ser bello debido a la simplicidad de su naturaleza. La belleza en sentido estricto será aquella proporción que se refiere solamente a los objetos visibles. Existen para Pico dos tipos de objetos visibles, los corpóreos y los incorpóreos. La belleza será pues doble, la inteligible, que se encuentra en las ideas de la mente angélica, y la sensible. Estas dos bellezas se corresponden con las dos Venus de las que habla Platón en el Simposio. Si el amor es deseo de belleza y las bellezas son dos, dos también deben ser los amores, el celeste y el vulgar. Después de este recorrido, Pico puede distanciarse de la presentación ficiniana de estas dos Venus
Los Afroditas, concebidas como potencias en la mente y en el alma, según Ficino, y emitir la cuarta crítica a este pensador. El capítulo 12 cierra el tema definiendo el amor celeste como el deseo intelectual de la belleza ideal y se da paso a la consideración del mito del nacimiento de Eros en el banquete. Pico continúa con su labor exegética de la tradición teológico-poética griega con la consideración de las tres gracias y del principio hermenéutico de tal teología, el encubrimiento de los misterios divinos con capas y velamenos poéticos como la fábula de Saturno. Los últimos capítulos resuelven aquellas contradicciones emblemáticas del banquete, si el amor es el más joven o el más viejo de los dioses, y si la necesidad reina antes que el amor. El libro termina con la consideración de las tres parcas que son dominadas por Venus. El libro 3 es el más breve del comentario y está compuesto por 4 capítulos, y en él no encontramos críticas explícitas a Ficino. El capítulo 1 trata del amor angélico y del amor humano, estableciendo que el amor humano es una especie de reflejo de aquel, porque decide abocarse a la contemplación y posesión de la belleza inteligible. El amor vulgar se distingue de los dos anteriores en el capítulo 2 como deseo de poseer la belleza de la Venus vulgar, es decir, la propia de las formas materiales sensibles. Y este a su vez posee dos vertientes. La primera deviene deseo del coito si juzgamos solo con el sentido tal belleza, y la segunda es de nuevo un amor humano que comprende y elige a través de la razón una belleza que se despoja de su materialidad tanto cuanto sea posible, ya que juzga que el cuerpo material no es su fuente. Así para Pico, el amor humano puede ser de dos tipos: de naturaleza perfecta, si se dirige hacia la belleza inteligible, o de naturaleza caduca e imperfecta, si se dirige a la sensible. El capítulo 3 establece que el amor vulgar se da solamente en las almas de los seres humanos y de los demonios, sujetos a pasiones y afectos. Por el contrario, las almas celestes poseen la doble capacidad de contemplación y cuidado del cuerpo de manera simultánea. Las nuestras, por ser inferiores, no poseen esta capacidad y cada vez que se abocan al cuidado del cuerpo, descuidan la contemplación y viceversa. En resumen, las posibilidades de los seres humanos se compilan en el párrafo final de este libro, que ahora sí creo que va a aparecer en mi presentación, perdón, que voy a compartir ahora. Mm, ujú. Lo dejo aquí y continúo hacia el comentario particular para que lo tengan ustedes a su vez a la vista. El comentario particular, es decir, ya vimos qué pasa en los libros 1, 2 y 3. Que vamos al comentario particular sobre el poema de Benivieni. Después de la exposición de los fundamentos neoplatónicos del amor, Pico comienza el tratamiento del poema propiamente. Y el poema, como habíamos mencionado, está dividido en 9 estancias. En primer lugar, presenta al amor como quien fuerza a escribir al poeta. Después trata del origen de este y apunta a las diferencias entre el amor celeste y el humano. Se explicará a continuación el origen del amor en la mente angélica, el amor en el alma del mundo y la dinámica entre el amor humano y el celeste. Según Jane, Pico modificó el poema originario con el fin de que reflejara sus propias posiciones. Y aquí hay que recordar que Benivieni declara haberse inspirado precisamente en el de Amore de Ficino para la redacción de su poema. De esta forma, Benivieni habría creado una nueva introducción y conclusión, modificando las demás estancias para evitar los errores de Ficino, según Pico. En el comentario de la primera estancia, Pico recalca la existencia de dos tipos de amor, como se ha establecido en el libro 2 del comentario: el vulgar y el celeste. Em, Estos dos tipos son objetos de dos ciencias diversas del amor vulgar. Cito a Pico aquí. Trata el filósofo natural y el filósofo moral, mientras que del amor divino trata el teólogo
o, queriendo hablar al modo de los peripatéticos, el metafísico. Pico prosigue ejemplificando el tratamiento de estos amores en el ámbito local, la lengua toscana. De ambos tipos han tratado dos poetas, Guido Cavalcanti en Donna me prega y Beni Viene en La canción comentada. El primero es sobre el amor vulgar y el segundo sobre el amor divino, principalmente según Pico. Pico apunta tres diferencias en el inicio de ambos poemas. Primero, Guido dice que el amor le ruega, no le prega, mientras que Beni Vieni dice que el amor lo fuerza, sforza. Beni Vieni llama al amor por su nombre, mientras que Guido no lo hace. Y Cavalcanti representa el amor como una mujer, así, donna, mientras que Beni Vieni lo llama por su nombre, amore, que es masculino. Estas diferencias no son fruto de un error o desacuerdo, em, sino entre ambos poetas, sino que según Pico están basadas en los dos tipos de amor que trata. Según el Cavalcanti, dice que el amor le pide y no que lo fuerza, para hacer claro que el apetito sensitivo no puede forzar a la razón a hacer algo. Como la razón es inferior al intelecto, la razón debe subyugarse al amor celeste y por esto dice Beni Vieni que el amor lo fuerza. Guido no llama al amor por su nombre porque el amor terreno no es el amor verdadero y solo el amor celeste puede ser llamado propiamente amor. El nombre de amor es apropiado al amor terrestre, solo como el nombre de Hércules es apropiado para una estatua de Hércules. La razón de la tercera diferencia es que Cavalcanti llama al amor por un nombre femenino y Benivieni por uno masculino, porque la relación entre el amor terrestre y el amor celestial es la de una cosa imperfecta a una cosa perfecta, y aquí refiere a los pitagóricos que hablan de cualquier cosa imperfecta como lo femenino y cualquier cosa perfecta como lo masculino. Y vamos aquí, obviamente, un sesgo sexista. Además, el amor terrestre se dirige más hacia las mujeres que hacia los hombres y la inversa es cierto del amor celeste. Pico explica em, posteriormente cómo en la realidad jerarquizada, el grado superior gobierna al inferior y el inferior debe someterse al imperio del superior. De igual manera sucede en el alma humana. Las facultades superiores deben ordenar a las inferiores y corregirlas cuando sea el caso. Así, el gobierno del apetito intelectual sobre los otros dos, el racional y el sensible, es significado por el freno en el primer verso, que aquí pueden ustedes ver, del poema, y posteriormente el poeta agradecería los dones del amor y se dice obligado por él a hablar de cosas que sin embargo lo superan, siendo por las alas del amor elevados sus misterios. El amor de que habla es pues el celeste, que ha hecho nido en él desde tiempo A y que lo habilita para la empresa poética que se propone llevar a cabo. En la segunda estancia, según Pico, el autor hace dos cosas. Primero propone brevemente aquello que va a decir sobre el amor y después, cómo movido por la reciente conmemoración de la grandeza de la materia de que se propone tratar, retorna a la invocación, invocando en su ayuda a Apolo junto con el amor. El poeta declarará cómo el amor de la belleza ideal nace y se propaga de la mente al alma del mundo, de manera que amor mueve el cielo, el alma informa y el mundo rige. Y cómo a partir de estos aspectos cosmometafísicos desciende a las almas humanas, tornándolas hacia lo alto, hacia lo bajo o dejándolas en medio. La estancia se cierra con una invocación a Apolo que se refiere a la corrección estilística del poeta, que junto con amor posibilitan el tratamiento correcto de estos misterios. La tercera estancia relata el nacimiento de amor en la mente angélica, cuando desciende desde Dios la abundancia de las ideas en la mente. Y este es el siguiente pasaje que pueden ustedes ver aquí en el PowerPoint. La cuarta estancia se dedica a las propiedades de amor. Todo amor tiende al primero, es decir, el amor hacia la Venus celeste. Así, nuestra alma es llevada hacia él a través de la belleza de los cuerpos y de las almas que la despierta hacia la intelectual. Finalmente, el itinerario termina en la fuente de la belleza, es decir, la divinidad. Pico comenta después los siguientes versos, donde se toca el
tópico de la muerte relacionada con el amor. Detrás de este fenómeno, tenemos una psicología en el que cada nivel o facultad cognitiva se ejerce de manera independiente respecto al inferior o superior. Si nuestra alma, dice Pico, está absorta en el ejercicio de una potencia particular, las operaciones de las demás se ven debilitadas. Por ejemplo, quien piensa fijamente en alguna cosa no ve ni oye a quien tiene enfrente. Pico continúa el ejemplo explicitando que quien está imbuido en la parte racional está separado de la imaginativa y que quien está inmerso en la contemplación intelectual carece de los actos de toda facultad cognitiva inferior. Así, y aquí voy al texto 9. Les puedo presentarlo así, mejor. Como fue dicho en el primer libro, la parte racional es propia del hombre y por la intelectual con los ángeles se comunica. Este no vive más con vida humana, sino vive con vida angélica y muerto en el mundo sensible, en el inteligible renace a una vida más perfecta. Así, por el amor, los seres humanos se transforman en ángeles, como atestiguan en numerosos ejemplos, según Pico. Y este es un pasaje donde él introduce una crítica más sobre la negativa de Ficino a comentar un pasaje del Simposio, que es 179d, donde Platón da como ejemplo de la debilidad del amante que se niega a morir por amor al propio Orfeo. Pico piensa que basados en esta psicología, Platón quiere con esto decirnos que no es posible permanecer en las actividades cognitivas propiamente humanas cuando se trata del amor intelectual a las ideas y que el descenso con vida de Orfeo al Hades ejemplifica la negativa de quien pretende acercarse al amor verdadero sin la renuncia a su humanidad. Ficino se ha negado a comentar este pasaje, diciendo que estas fábulas dicen más así que desarrollando su sentido alegórico. Mientras, obviamente, en otros pasajes a Ficino le encanta alegorizar o interpretar alegóricamente la tradición platónica. Posteriormente, Pico explora la llamada muerte de Beso, donde el ser humano envuelto en el rapto intelectual se une a la Venus celeste de tal forma que abandona en todo el cuidado del cuerpo, llegando a la muerte física. Por amor, según Pico, también descienden los dones divinos hacia el resto de las naturalezas. No porque sea este amor, es decir, el deseo de belleza propio de Dios, ya que en él sería imperfecto, y esto hay que tenerlo en cuenta para la conclusión de mi trabajo, el desear algo fuera de sí, sino porque la mente, por amor, se vuelve a su creador y en este movimiento es formada. Es entonces por amor de las criaturas hacia Dios, por lo que las cosas proceden de Dios en el movimiento antes descrito, que se repiten al nivel hipostático del alma y del mundo sensible. Por ello, y esta es la sexta y última crítica explícita de Ficino, el amor de Dios hacia sus criaturas no puede ser definido por cómo se define al amor en el banquete. En la quinta estancia, el poeta expone el nacimiento de la Venus vulgar, esto es de la belleza sensible, a partir de la acción generadora del alma. Si todo lo visible lo es por la luz y la belleza es de lo visible, se sigue que la luz es condición de la belleza, el acto, la forma y la eficiencia de toda belleza se debe a la luz, inteligible para el caso de la Venus celeste y corpórea para el de la vulgar. A partir de esta afirmación, Pico comprende que la belleza se compone del objeto en sí, que sería como el cuerpo, y de la luz, que sería como el alma, el acto de la belleza. De esta forma, el surgimiento de estas dos bellezas se deben al esplendor divino reflejada en ellas. En el comentario a la sexta instancia, Pico se adentra en la descripción de la belleza corporal determinada por la cantidad y la cualidad, y esta es una cierta gracia que no depende del cuerpo, sino de la cualidad del alma, y posteriormente reúnen en solo apartado el fin de la estancia junto con la séptima y la octava, donde concentra el ascenso del alma hacia la belleza en sí, a través de 6 grados que recuerdan obviamente al banquete. Primero tenemos la belleza material, como la belleza de Alcibiades o de Fedro, después la belleza que por el alma es tornada a través de la fantasía en una imagen sensible pero despegada ya de la materia,
la belleza universal de todos los cuerpos juntos entendidos por el alma gracias a la acción del intelecto. En cuarto grado estaría el alma reflexionando sobre su propia operación y en el quinto grado la Venus celeste se le muestra al alma que buscará la unión de la hipóstasis superior y el acceso a la belleza ideal en el sexto grado donde termina el ascenso y la teoría del amor. Pico comenta por último en la estancia, sobre la estancia final em, que el poeta parece callar misterios más profundos que solo deberían transmitirse de forma oral, según las tradiciones cristiana, cabalista y pitagórica. Con estos antecedentes, entonces, voy a analizar uno de los desacuerdos que Ficino encuentra en que Pico encuentra en la interpretación de Ficino del banquete, el cual surge a partir del tema del amor divino. Y en lo que sigue voy a presentar las posiciones de los dos filósofos y voy a pretender explicar por qué hay una divergencia en este punto a partir de los distintos contextos de lecturas con que se aborda el texto platónico y que determinarán las labores exegéticas de ambos humanistas. Voy a pasar aquí al texto 11. Eh, Como apuntábamos al inicio, en este trabajo nos centraremos en una de las críticas que aparece en el comentario, en el comento, y que responde al siguiente pasaje del demonio. Es decir, Ficino escribe este pasaje según la interpretación y después Pico reacciona a través de su interpretación al poema de Benivier. El pasaje es el siguiente, lo leo brevemente. El deseo de propagar la perfección propia es una forma de amor. Noten ahí la palabra deseo. La perfección absoluta es en su totalidad el poder de Dios. Esta es contemplada por la inteligencia divina y la voluntad desea propagar esta fuera de sí. Por esto todas las cosas son creadas a partir de este amor de propagar. Por esta razón dice nuestro Dionisio, el amor divino no permite al Rey de todas las cosas permanecer en sí mismo sin engendrar. Este mismo instinto de propagación es introducido en todos los seres por aquel mismo autor. Entonces, este pasaje se inserta en el discurso 3, en el capítulo 2, donde Ficino muestra que el amor es el vínculo de unión del cosmos, en consonancia con un pasaje en Simposio 186 AB. Pico, por su parte, va a atacar a Ficino por implicar en su comentario del simposio que el amor que en Dios existe es un amor con deseo, propio de las criaturas, pero no del creador. Este es entonces el texto de Pico. Como ven, está en el comentario al poema, entonces cita el verso, por él la fuente inmortal, y después lo interpreta. Por la fuente inmortal, entiende, es decir, el poeta Benivieni, Dios, y es nombre atribuido a él también por los antiguos cabalistas. Y si amor no existiera, no descendería de esta fuente la inestimable riqueza de las aguas vivas que primero en la mente angélica, recibidas por amor puro, llueven en el alma, de la cual por el movimiento de los cielos se produce lo que en el mundo sensible de nuevo cercano a nosotros es general. No recibiría el influjo de la bondad divina, el ángel, si a ella no se convirtiera, ni se convierte por otra cosa que por amor. Como habíamos dicho, ni de la luz angélica participaría el alma si igualmente por deseo amoroso a ella no se convirtiera. Entonces, amor es la razón de la producción de todas las cosas que de Dios proceden, entendiendo por amor lo que Platón y nuestro poeta entienden, y aquí obviamente se desliga de Ficino, no porque el amor esté en él, como Marsilio cree, porque en él sería imperfección, sino por el amor de las criaturas hacia él, como hemos declarado, y del modo dicho. El pasaje está determinado por uno anterior, donde Pico explica cuál es este amor de Platón y nuestro poeta, ¿no? El amor de quien vulgarmente se llama o se dice estar enamorado, lo que no es otra cosa que deseo de disfrutar y poseer la belleza de otro.
El amor de Dios hacia sus criaturas no puede ser de este tipo. Y aquí Pico en este texto va a hacerlo explícito, ¿no? Siendo el amor del cual se habla deseo de poseer la belleza de otro, es esta especie de amor platónico, no existiendo en Dios deseo de ninguna cosa fuera de sí, como sucede con lo que es perfectísimo y nada le falta, no podría él repugnarle más este amor. Y aquel con el que ama a las criaturas nace de razones apuestas. En aquel, el que ama tiene necesidad de la cosa amada, sino el amor platónico, y recibe de ella, esto es del amado, su perfección. En este, es decir, en el amor divino, el amado tiene necesidad del amante, y quien ama da y no recibe. En este último pasaje encontramos la primera distinción entre los términos que juegan en la crítica a Ficino. Para Pico es necesario distinguir claramente la materia a tratar y librarla de posibles equívocos terminológicos. De esta forma distingue primero el amor divino, es decir, el amor con el que Dios ama a sus criaturas como un amor que no recibe o busca, sino que es un don. Segundo, el amor del que tratan Platón y Benivieni, e idealmente debería tratar Ficino si su trabajo fuera realmente un comentario al banquete, según Pico, entendido como deseo de belleza y que en este contexto, como lo he hecho ya, llamaremos amor platónico. Según él, el propósito de Pico en esta sección es presumiblemente distinguir el eros, o el amor de lo inferior a lo superior, del ágape, el amor de lo superior a lo inferior, centrándose en el amor erótico, debido a que Platón definió el amor como deseo de belleza. Sin embargo, continúa Allen, Pico no menciona esta distinción clásica entre eros y ágape, como sería de esperar. Si buscamos distinguir estos dos vocablos, nos encontramos con que fueron traducidos al latín por tres términos: amor, dilectio y caritas. Según Silvia Mañavaca, el cristianismo modifica la noción de amor, eliminando, cito, la nota de necesidad o carencia espiritual y colocando el concepto en un plano metafísico diferente, que lejos de la carencia, y aquí vuelvo a citar a Mañavaca, llevó a ver en el amor una positividad y perfección del ser, sobre la base de afirmaciones como la de San Juan, Deus Caritas Est. Así, del término eros se pasa a ágape para denotar esta nueva concepción cristianizada del amor, y en su traducción latina daría lugar a caritas, que se corresponde con amor, según Mañavaca, pero de por sí este no es caridad, ya que en el hombre el amor es una pasión natural, la caritas excede el plano de lo meramente natural. Implica una relación recíproca entre creador y hombre, quien ama a Dios, en tanto que sumo bien. Mañavaca afirma finalmente que dilectio puede referirse tanto al amor divino como al humano, y que los escolásticos, sin embargo, acotan el concepto a un amor reflexivo que ha elegido su objeto. Si nos enfocamos a las distinciones anteriores, es decir, amor divino y amor de las criaturas a Dios, este amor platónico, tendremos que buscar en los siguientes contextos, si los textos que Pico escribe alrededor del comentario, estos tres términos, amor, caritas y dilectio. Y con esto me voy acercando al final. El término amor es usado en la Oratio, ¿no? Este famoso discurso sobre la dignidad del hombre de Pico, para expresar tanto el amor de los hombres hacia Dios como el de éste hacia su criatura. Como se muestra en los dos ejemplos siguientes, el primero corresponde al relato de la creación y el segundo al itinerario filosófico que incluye la magia natural. Estamos aquí, que es el texto 14. Voy a dejar aquí para que puedan ustedes revisarlos, un poco para ajustarme al tiempo de nuestro seminario. Em, y continúo. Por otro lado, la caridad es relacionada con el amor de los serafines hacia Dios, el nivel superior del reino angélico, al que deben aspirar los hombres más elevados, como pueden ver, ustedes ver en este texto.
Si volvemos la mirada a las 900 tesis, que es otro de los textos que Pico está forjando en este año 1486, que es fundamental para su producción filosófica, el amor sigue en un primer grupo de tesis la interpelación o la interpretación de la tradición cabalística. Sin embargo, otro grupo se refiere directamente a la doctrina platónica y es este que tienen ustedes aquí. Y especialmente ligada al tema de esta investigación, encontramos em, estas tesis, ¿no? Ligadas al tema de esta investigación, encontramos esta tesis. Las dejo un momento en pantalla. Lo que sucede entonces es que Pico está trabajando simultáneamente en su comentario a la canción de Benivieni y las 900 tesis en el año mencionado, mostrando en ambos textos sus posiciones respecto a la lectura del simposio platónico. De especial importancia para esta crítica es la tesis 22 de la sección según propia opinión, dedicada a la doctrina platónica, donde Pico niega la posibilidad de que este amor platónico del que hemos venido hablando, que sería entendido como deseo de belleza, sea compatible con el amor divino, que es esta tesis 22. Como veremos un poco más adelante, esto será de gran relevancia cuando intentemos proponer una aportación a la detección de estrategias metodológicas del comentario, sobre todo si pensamos que su reacción a Ficino tiene un aire de familia, entre muchas comillas, con la labor del opponens en las disputas medievales. Por último, el término caritas está referido a dos teólogos cristianos en Pico, Escoto y Tomás de Aquino en sus tesis históricas. Por contraste, la interpretación fichinena está anclada en los nombres divinos de Pseudo Dionisio. Así, desde el capítulo 1 se explicita la filiación claramente dionisiana de su interpretación de este pasaje del banquete anteriormente referido, ¿no? Y aquí tenemos este texto, puedo leerlo rápidamente. Pues, ¿quién podrá dudar que el amor no está innato en todo y por todo? Y esto es lo que Dionisio Areopagita quería decir en el libro de los nombres divinos a través de las palabras de Jeroteo. Esta es una cita: el amor divino, angélico, espiritual, animal o natural, no es otra cosa que una cierta virtud de juntar y unir, que mueve las cosas superiores a ejercer su providencia sobre las inferiores y que concilia las cosas iguales en una comunión social entre ellas. Y por último, invita a las inferiores a dirigirse a las mejores y más nobles. Esto es lo que dice Dionisio. Esta distinción sobre la terminología amorosa respecto a los distintos niveles de la realidad se verá reflejada en el tratamiento de los vocablos que Pico ha criticado ya. En el fondo, la posición de Ficino respecto al empleo indistinto del término amor obedece a su adhesión a esta tradición platónica cristiana dionisiana. Sin embargo, no solo Pico, sino también de manera contemporánea Nigre, en su libro clásico, encuentra en el tratamiento de Ficino un rastro de eros platónico permeando la concepción del amor divino. Según Devereux, cito, uno se enfrenta en Ficino directamente con una descripción del amor de Dios hacia las escrituras que ciertamente sugiere eros y nada más. Esta interpretación descansa precisamente en el discurso 3, o sea, la interpretación tanto de Devereux como la de Nigel. Si todas las causas aman sus efectos como partes e imágenes de sí mismas, el amor de Dios que le impele a crear implica un deseo de conocimiento de su propia perfección, un amor de su propia perfección, que es en última instancia una forma de eros. Esta aparente distorsión de lo que un cristiano debería comprender como amor divino, amor, donación, debe ser vista a la luz de la fuente ficiniana nuevamente, que es Pseudo Dionisio Areopagita. Sobre el uso del término amor, Pseudo Dionisio discurre ampliamente en los capítulos
11 y 12 de los nombres divinos, donde justifica el uso de Eros en las consideraciones sobre el amor divino. Eh, Me permito leer y que no se nos reproche al emplear esta palabra amor, si es contrariamente a la autoridad de las Santas Cartas, pues es a mi parecer una cosa poco razonable y absurda no considerar la intención de aquel que habla y no basarse más que en las palabras, y es este el hecho, no seguramente los que buscan con celo las cosas divinas, sino más bien de los que nunca son más que rozados por la palabra, y no le permiten llegar más que al oído de su cuerpo, que no quieren saber lo que significa tal expresión, y como están necesitados de explicarlo algunas veces por unos términos equivalentes y mejor conocidos, en fin, se detienen tristemente en unos símbolos y unos renglones muertos, en unas sílabas y en unas palabras incomprendidas, las cuales no han llegado hasta su espíritu y no han producido más que un vano susurro en torno a sus labios y oídos. Como si, en lugar de emplear las palabras 4, figura rectilínea, patria, no se pudiera decir 2 por 2, figura de líneas rectas, tierra natal. Como si, en fin, no se pudieran emplear circunloquios. La distinción precisa entre eros y ágape es abordada también por Dionisio para demostrar que el uso del primer término no es contraria a la escritura en este texto. Incluso ha aparecido algunos de nuestros santos doctores que el nombre de amor era más piadoso que aquel de dilección, pues el divino Ignacio ha escrito: mi amor ha sido crucificado. Y en el libro, que es como una introducción a las cartas sagradas, encontraréis que el autor habla también de la sabiduría. Me he convertido en amante de su belleza, que asimismo el nombre de amor no nos asuste y no nos dejemos turbar por las objeciones que se hagan sobre este aspecto. O sea, amor entendido como eres. Para mí, creo que los teólogos inspirados confunden en una misma acepción amor y dirección. A partir de la crítica a la posición de Nygren, Ruiz muestra respecto al inicio que los usos y abusos de la distinción tajante entre eros y agape no pueden aplicarse directamente a la tradición del cristianismo platonizado. Pero esta es una cita de Ruiz: ¿qué sucede si el eros de Dionisio es de hecho equivalente o casi equivalente a ágape? Entonces ya los términos son menos importantes que las ideas. Sería difícil acusar a Dionisio de introducir doctrinas extrañas cuando solamente describe las doctrinas apropiadas con otro nombre. Ries sostiene que eros y agape son sinónimos en Dionisio, ya que la teología que describe puede calificarse como una teología cósmica. Aquí debemos tener en cuenta que el comentario de Ficino aborda justamente en este pasaje la concepción del amor en relación con la unión del cosmos y Eros como un poder cósmico también, un Eros extático. Aquí también mis citas. Y a partir de lo anterior podremos subrayar el carácter dionisiano de la interpretación de Ficino en este paso. Si nos concentramos en la terminología, tendremos que frente a 18 ocasiones en que Ficino utiliza el vocablo amor, en los capítulos 1 y 2 de el discurso 5 del de Amaro, solo encontramos una vez dilectio y una caritas, expresando con ello el carácter global del eros dionisiano a que Ficino adhiere en estos capítulos. Lawrence expresa esta afiliación en relación con su labor de intérprete del banquete en los siguientes términos. Aquí cito a Lawrence, que es el traductor al francés de Ficino. Otra carta revela el eslabón decisivo de esta lectura ascendente del texto fuente a través de los lentes sucesivos. Dice Ficino: amo a Platón en Jámblico, lo admiro en Plotino y lo venero en Dionisio. Y más que un eslabón entre los otros, es el operador de la conversión cristiana de la doctrina, ya que Dionisio, en quien Ficino, como todos sus contemporáneos, ve al discípulo de Pablo, que fue a su vez santo y mártir, no solo encarna ante Ficino la concordia entre el platonismo y el evangelio, siendo al culmen de esta teología platónica, sino sobrepasa a los otros platónicos y a Platón mismo en razón de la nueva luz de la revolución, de la revelación, perdón, cristiana. Hasta aquí, Laura.
Así, Ficino culmina su exégesis platónica con la figura de Dionisio, la cual el gran platónico es también el gran cristiano que encarna el paradigma de interpretación por excelencia. Si hacemos, para finalizar, una pausa para responder la pregunta de Michael Allen, porque Pico no explicita claramente la referencia a esta distinción terminológica que él sostiene entre eros y ágape, pero que en la tradición latina parece más adecuado sostener entre amor, caritas y dilectio, y solamente se limita a criticar a Ficino de una manera rápida y no puntual, podríamos proponer que la metodología operativa de Pico en su crítica a Ficino está relacionada íntimamente con la estructura de la disputa escolástica, que por otro lado preparaba a macroescala en su proyecto de las 900 tesis. Si regresamos a esta tesis que vimos anteriormente, la 22, veremos que resume aún más en su ya de por sí resumida posición en este pasaje del comentario, eh, lo que piensa sobre la interpretación de Ficino. Es decir, que el amor del cual se habla en el simposio no tiene nada que ver con el amor de Dios. La estructura de la tesis y de nuestro texto de partida, hacia el texto de Pico, es una negación. El amor divino no es el amor del que Platón habla en el banquete. La forma en que Pico estructura las críticas directas a Ficino está emparentada con la redacción de las 900 tesis, y yo creo que esto es muy importante de tener en nuestro panorama, con la preparación de una disputa ante la curia romana, y tendrá el carácter mínimo y sintético de tal preparación. Si se subraya así la implicación entre los textos que están escritos en el mismo año que el comentario y la mutua determinación de entre ellos, tendremos que el proyecto central son estas 900 tesis y que el famoso discurso sobre la dignidad del hombre, que era en realidad el discurso introductorio a esta disputa, y el comentario reflejan esa escritura y sus lecturas, sus mecanismos y metodologías de una manera bastante precisa. Para concluir, podemos afirmar que pese a que Pico distingue varios tipos de amor en la relación entre el ser humano y su creador, no explicita una posición unitaria en los textos que son producto de este año 1486. Podemos subrayar, por ejemplo, la ausencia del término dilectio y el empleo restringido de caritas, y esto nos muestra que Pico, pese a las distinciones que propone, continúa privilegiando el término amor para referirse a las distintas modalidades exploradas. En este sentido, la elección de Ficino sería mucho más coherente con la tradición a la cual se adhiere de manera abierta en su comentario al simposio, y que corresponde a la influencia de Dionisio. Y aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Rodríguez. Bueno, ahora podemos pasar a una sesión de preguntas y respuestas, comentarios. Bueno, para empezar, bueno, muchas gracias por tu presentación. No, ustedes, gracias. Pero bueno, si alguien tiene algún comentario y siendo que somos poca gente, pues simplemente empiezan a hablar y ya está. Pienso que no es necesario que alcen la mano. Digo, porque yo podría comentar algunas cosas, pero yo la verdad es que no estoy tampoco muy, como comentábamos hace un poco, yo la época no la conozco muy bien, más bien son comentarios generales sobre la tradición que viene desde la Edad Media, ¿no? Así que si alguien tiene un comentario, por favor, y yo me quedo al final. Me gustaría mejor hablar después. Sí, Leonel, adelante. Sí, gracias, Tere. Qué gusto verte. Gracias, Nina. Igualmente. Muchas gracias. Estaba pensando en algo que mencionaste de pasada y Sí. y que serían, y que no, como que me despertó la curiosidad, no sé si tú lo hayas visto, que es la concepción de la amistad propiamente, ¿no? Es decir, Ujú. ves que ahí hay una Ah, disputa un poco en torno a la amistad entre varones, especialmente a los amantes varones, etcétera, ¿no?
y ligada con la concepción de amistad. Entonces, mencionaste este paso del ágape y luego Cáritas, pero no sé si hay algo, no sé si hay algo como un puente o referencias explícitas, más, Ujú, ¿has visto algo más, digamos, más explícito en torno a la amistad? ujú. Sí, de hecho, Pico tiene también una crítica a la concepción de amistad de Ficino, am, porque Ficino piensa tal vez un poco más cercano a Lisis que uno puede ser amigo de una persona que no corresponde a su amistad. Por ejemplo, este no es nuestro caso, pero yo podría decir, yo soy amiga de Leonel, pero tú sabes, como estás muy ocupado, nunca respondes mis correos, ni mis WhatsApps, y en realidad no es una relación de amistad, pero yo puedo decir que soy tu amiga porque pienso que eres una persona sabia y admirable, etcétera, ¿no? Entonces, Ficino piensa algo así, o sea, habría que ver los detalles con más calma. Am, y Pico le reclama que en realidad para tener una relación de amistad hay que tener una relación de reciprocidad, ¿no? Entonces, em, que cuando tenemos esta relación, no es solo porque, por ejemplo, como estos ejemplos del amor perdón, de la amistad en el ISIS, en el que yo soy amiga de mi perro o soy amiga del vino, pero en realidad no lo soy porque el vino y mi perro no me pueden corresponder de la misma manera. Pico le responde de una manera aristotélica diciéndole, bueno, para que haya amistad tiene que haber reciprocidad y mutua benevolencia, ¿no? Entonces, esa es otra de las críticas, ciertamente, dentro de este complejo Es, entramado de conceptos. Ajá. y es muy interesante porque parece que, no sé, digamos, yo estoy suponiendo, ¿no? Pero tú me dirás, pero parece que el concepto de amistad platónico es como, lo importante es la dirección es la dirección, digamos, del amante hacia algo más, ¿no? Sí, Y en eso se agota, ¿no? sí, En eso se agota el concepto de amor, sí, tal vez de amor, pero específicamente de amistad, de ¿no? Que yo amistad, puedo sí, ser o amigo de algo, ¿no? sí. Porque algo en realidad, o en ese algo yo veo ciertas cualidades, etcétera, ¿no? Ujú, Y en el concepto, digamos, más valga naturalista o aristotélico, no sé cómo llamarlo, siempre hay algo más dialógico, no dialógico, sino está la necesidad de la correspondencia, algo más claro. práctico, así, ¿no? Em, bueno, no sé si más práctico o más realista. Mm. Am, claro, o sea, yo creo que lo que habría que subrayar es como la noción de direccionalidad, ¿no? Y eso es lo que está detrás de toda esta crítica. Es decir, am, no podemos decir que Dios nos ame como nosotros amamos, porque nosotros amamos con deseo, ¿no? Con una dirección, sea hacia lo divino, sea hacia nuestro semejante, que sería, ¿no? La amistad. Pero Dios como que no podría tener deseo, entonces no podría tener esa direccionalidad, ¿no? Em, entonces, claro, creo que eso es como un punto clave para entender tanto esta crítica de Pico al amor divino como la crítica a la amistad, ¿no? Es decir, la amistad para Pico tendría que ser bidireccional, si no, no lo es. Am, Aunque el amor no tiene que ser bidireccional, ¿no? Es decir, si yo estuviera enamorada, no quiero dar un ejemplo, porque luego mis ejemplos son o viejitos o polémicos, pero si estuviera enamorada, digamos, de Dante, ¿no? En su tiempo, Dante no tendría que estar enamorado de mí para validar mi enamoramiento, ¿no? O mi amor hacia él, mientras que la amistad sí tendría que ver esta.
doble direccionalidad. Entonces sí, es un complejo de temas que están ahí entramados y ciertamente la amistad es muy importante, pero acá yo me he centrado solo en el amor divino. Así, muchas Sí, gracias, Lenny, por ver eso. perfecto. Ajá. Y bueno, felicidades. Gracias. No, gracias a ti. ¿Alguna otra cuestión, alguna otra pregunta? A ver, alguien está comentando en el chat, un mensaje nuevo. Ah, bueno, pues nada, nada más se está despidiendo. Ah, sí, gracias, Ángel. Enhorabuena, ponente, fabuloso y estimulante. Abrazos. Bueno, entonces, si nadie más tiene un comentario, puedo preguntar una cosa y luego dar pie a que alguien más pregunte Ujú. algo para no acaparar la conversación. Am, me llama la atención algunas cosas porque yo este comentario de la canción de amor lo conocía de referencias y realmente no lo he leído. Ajá, Ya lo tengo ahí para comprarlo vale. en y sé que hay una traducción que Ujú, hizo Uriol Miró, ujú. pero tampoco la tengo. Pero bueno, más bien es el asunto de la relación con Donna Me Prega, Ok. porque veo Ujú. que Pico comentó las dos cosas, es decir, no, el comentario de Donna Me Prega es más corto y bueno, ya explicaste que Mm, primero comenta uno y luego comenta lo otro, ¿no? ujú, Pero el otro ujú. lo tiene como referencia. Entonces, em, en el caso de los autores que comentan Donna Me Prega, Sí. a todos les queda claro que Cavalcanti es un filósofo y es una autoridad. Ujú. Entonces, en este caso, el poeta que comenta Vieni Vieni es un poeta que se comenta como una autoridad. Esa sería mi pregunta. O como un Ajá, texto, como un es texto. decir, o sea, Pico está comentando a Cavalcanti y a Beni Beni, ¿no? Ujú, Y los está comparando. ujú, Y, y claro, Cavalcanti es una autoridad en este ambiente florentino. Por ejemplo, Ficino tiene como amigo muy cercano a un descendiente de Cavalcanti, que creo que se llama Giovanni, ¿no? Que es su amigo en este sentido platónico, am, de que los dos están buscando am, la contemplación, etcétera. Pero claro, o sea, es como todo un linaje, ¿no? Entonces, como conectarse con Cavalcanti es una especie de poner su comentario dentro de esta tradición que tú seguramente conoces mucho mejor de interpretación de Donna Me Prega, ¿no? Entonces, ujú. sí es una autoridad, pero creo que lo Vieni que... Vieni, no, 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 o sea, Cavalcanti, perdón. O sea, Cavalcanti. Ok. tienes dos poemas, ¿no? Donna Sí, 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 Prega sí, sí, y sí. Amore delle Qui de Veni Vieni. Y lo que hace Pico es el comentario de Veni Vieni, Ujú, pero inserta ahí a Cavalcanti. ujú, Eh, yo creo que un poco porque quiero estar en esta tradición am, que no quiero decir ninguna barbaridad de comentadores de la poesía toscana que pueden ser o ellos mismos ujú, como Dante o u otras personas, ¿no? Entonces, Pico tiene los dos poemas y lo que hace con ellos es decir, bueno, el de Cavalcanti está referido al amor digamos, vulgar, o sea, vulgar no en un sentido despectivo, sino en un sentido que es el amor que nos impele en nuestro contexto terrestre, es ujú, decir, ujú, en nuestras relaciones socioafectivas, sociopolíticas, etcétera. Y Benigni está hablando de otro amor, que es el amor hacia la divinidad. Entonces son como dos poemas complementarios. ok. Entonces, más bien lo que creo que está haciendo Pico es tomar a Cavalcanti para alzar un poquito a su amigo, Ah, que, ya, 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 ya. claro, que supongo que no tiene el pedigrí que tiene Cavalcanti, Eso. ni antes ni ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Y para
compararlos un poco y decir, bueno, no se contradicen, simplemente son complementarios y aquí vamos en Ujú, nuestra tradición, ¿no? ujú, Ajá, sí, ujú. creo que esa es un poco Ok, pero digamos, la pero en ningún momento se refiere no sé, filósofo natural o el filósofo o algo así, que es más o menos como la claro, tradición sí, a la que se refieren sí, 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 a Cavalcanti. Mi ajá, pregunta tiene un sí, poco sí. tiene un quid, que es obviamente atraer el tema del seminario, que es lo de Mm, eh, tratar de entender el prestigio que progresivamente va adquiriendo la expresión en lengua vulgar, ajá. tanto como para ser pretexto para un comentario. Ese Claro, sí, sí, sí. digamos, Mira, el no, creo que Pico no lo llama filósofo, pero tal vez Ficino sí. O sea, tendría ahí que checar escrito. en, en el discurso, en el último del de amor, el discurso séptimo, ahí creo que sí, sí le dice filósofo a Cavalcanti, ¿no? Sí, 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 no, sí, a Am, Cavalcanti seguro, pero más bien ajá, mi duda era con Vinivieni, que es un poeta que yo no conozco y como digo que... claro, sí, o sea, yo creo que ahí, hasta donde recuerdo, Pico no lo llama filósofo, No lo llama filósofo, no. ajá, em, pero creo que su poema es como un vehículo em, que está, em, digamos, relacionando dos cosas filosóficas, ¿no? O sea, yo creo que Ujú. es Pico, aunque no lo llame filósofo, piensa que su poema es filosófico, ¿no? Ok, 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 eso sí es Porque, interesante. exacto, porque la idea es que Benivieni leyó a Ficino y luego escribe su poema, entonces el poema está como mediador, y Ujú, luego Pico lee el poema de Benivieni y le dice, cámbiale unas cositas, porque, o sea, eran muy, muy amigos, ¿no? De hecho, creo que um, Benivieni, que vivió muchos más años que Pico, pidió estar enterrado con Pico, am, o sea, eran muy, muy cercanos. Entonces Pico le dice, por favor, cambia unas cosas de tu poema para que en vez de ser como una especie de traducción, ¿no? De El Demora de Ficino, yo pueda comentarlo y hacer críticas a Ficino a través de tu poema, ¿no? Entonces creo que no, aunque no lo llame filósofo, es como un complejo filosófico, ¿no? En el ujú, que hay como varias, las voy a llamar lenguas, aunque tal vez se llamen géneros, es decir, una especie de comentario, como es el de Ficino, que es también ujú, bastante peculiar, ¿no? Porque no es un, digamos, comentario académico, sino es como una especie de recreación del banquete, en que cada ujú, discurso está recreado por un personaje florentino, obviamente por Ficino para expresar sus posiciones, entonces eso es un comentario, un poema, y después lo que hace Pico en la primera parte es, digamos, bastante ortodoxa, escolástica, es decir, bueno, la realidad está estructurada así, hay que distinguir los términos de esta manera. Tenemos entonces un amor divino y un amor celeste. Y luego comento el poema de mi amigo con este esquema neoplatónico, ¿no? Pero creo que es un complejo em, en el cual em, tal vez la distinción entre filosofía y poesía queda un poco borrada respecto a ujú, a ujú. nuestra propia concepción, ¿no? Porque nosotros Claro, pensamos, no sé, claro que Octavio Paz es un gran poeta, pero que no es un filósofo, ¿no? pensaríamos que es un filósofo, claro, claro. Eh, Sí, sí, y yo creo que ellos no pensaban eso, sino que pensaban en, textualmente en un mismo complejo, ¿no? claro, claro, claro. Sí, en ese De sentido entidades que no. iba en pregunta, Ujú, claro, ujú. porque digamos, hay estudios, y además son estudios más recientes, y que tienen que ver con el tema del seminario, de que la concepción de la filosofía, por lo menos ya en la Baja Edad Claro. Media, es decir, la filosofía era un género literario y no al Ujú, revés, o sea, en el sentido de que se exacto. entendía que uno podía escribir un poema y ese poema era filosofía. No que tuviera tema filosófico, sino que Ujú, era directamente ujú, filosofía. Y las críticas a ujú, Dante también de la Divina Comedia, de sus ujú, críticos más acérrimos, entendían que habían escrito los críticos un mal libro de filosofía, pero ujú. como la Divina Comedia, pero nadie Claro. dudaba que era un libro de filosofía.
Sí, bueno, sí, Y por exacto. ahí va el sentido de mi pregunta que Sí, creo sí, que sí. Sí, responde creo muy bien. que estamos de Sí, acuerdo en eso, ¿no? muchas gracias. Y después me puedes pasar las referencias, estas que dices de últimas, porque justamente una preocupación, supongo que con Dante, pero también en el siglo XV con Ficino y Pico, es si son filósofos o no, ¿no? Ujú, ujú, Am, am, y bueno, ese es un tema que me interesa mucho por otras aristas. claro. Eh, pero por esto que dices, claramente parece funcionar a favor de lo que, o en lo que estamos de acuerdo, creo yo, es decir, que la filosofía tiene varios géneros literarios, ¿no? Y no al revés. Ujú, ujú. Oh, Sí, te puedo, de entrada, para que no se me vaya a olvidar, te sí, menciono que no, escribo que. Manuel Carrasco Ujú, tiene varios artículos, pero tiene dos muy importantes, pero hay uno en concreto ujú. que habla sobre el giro historiográfico en la filosofía. Ah, muy Entonces, bien. él Eso además está tiene, yo increíble. había escuchado una conferencia que tiene casi el mismo título y Ujú, luego lo convirtió en artículo. Y además lo que tiene Manuel Pérez Carrasco es que además resume muy bien el estado de la cuestión. ya. O sea, tiene una virtud especial para darte la bibliografía muy actualizada. Claro, estamos hablando, ese no es un artículo nuevo, es un artículo, digamos, que ya tiene unos añitos, a lo mejor no 20, pero sí unos 8 o algo así. Ok. Pero entonces lo que él dice, por ejemplo, en la conferencia lo explica muy bien, que uno cuando el deber ser de la filosofía va cambiando con el tiempo. Y Claro. cuando miras hacia el pasado, entonces tú sustraes ciertas cosas que no te parecen filosóficas Ujú, ujú, ujú. de la filosofía medieval, y entonces la Ah, vas transformando ujú, cada que la vuelves a mirar, porque lo único seguro, dice él, es que el deber ser de la filosofía va a cambiar en el futuro. Entonces, ujú. en el futuro, el día de mañana ya es otra cosa. Entonces, cuando vuelvas a ver al pasado, la descripción que le vas a dar a ese fenómeno va a ser diferente. Entonces, Sí, dice él sí. que el giro historiográfico es ese, es tratar Ajá. de entender a la filosofía en los términos en los que la gente de la época entendía filosofía, Sí, perfecto. Eso estoy independientemente de totalmente de nuestra acuerdo. concepción actual. Sí, totalmente de Entonces, ese acuerdo. giro historiográfico ha hecho revalorar Sí, ciertas sí, características totalmente de que antes acuerdo. eran directamente despreciadas por los historiadores de la filosofía. Exacto, sí. Sí, Sí, obviamente digo esto es un resumen que ha hecho él, pero obviamente están muchos autores. Imbach, no, claro, es una muy discusión. importante, ¿no? Sí, Pero total. yo te puedo pasar un buen número de Claro. referencias Sí, sí, sobre sí. eso ahora ya las tengo en la cabeza, te puedo pasar Vale. más. Sí. Sí, un Am, poco desde que me interesaba eso, pues, por ejemplo, respecto al tema de las mujeres filósofas, ¿no? Que también, o sea, quedan excluidas por lo que ahora pensamos que es filosofía, entonces con un giro historiográfico. claro, claro, claro. am, em, que empieza tal vez las últimas décadas del siglo XX, hay toda una especie de subdisciplina sobre eso. Y pienso que lo mismo pasa con estos autores, ¿no? Con nuestros autores como, ¿no? Como Dante, por ejemplo, yo daba este convivio en mi clase de filosofía medieval, ¿no? Mm, Y supongo que, bueno, o sea, no era polémico porque eh, por fortuna en la UNAM pues hay libertad de cátedra y nadie cuestionaba que hiciera eso, pero precisamente porque, como tú dices, hay un giro historiográfico en el cual decimos, bueno, si hay algo así como medio poético, entonces hay que claro, desecharlo, y si sí, no sí, es sí, sistemático, hay que desecharlo. Si claro, no se parece un poco a Kant y a Hegel, hay que desecharlo. Si no tiene una epistemología muy clara, hay que desecharlo. Entonces, sí, claro, claro, estamos claro. como en Sí, la sí, sí, misma sí. vertiente. Sí, 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 sí. vas mutilando esa Exacto. filosofía e Sí, sí, incluso la concepción misma de la filosofía de la época. exacto. Exactamente. Sí, perfecto. Sí. Estamos de acuerdo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo más preguntas. Yo puedo seguir con una colección de comentarios, pero por favor quisiera que alguien más participara. Hay un comentario en Facebook, Sí. Ujú, Ah, gracias. eh, es de Francisco Javier Macías Mendoza Ujú. y que dice, yo amo al amigo, el doctor Nava, por ejemplo, y Ujú. la pregunta es, ¿qué más podría ahondar Pico para diferenciar o acercar al erotismo? Bueno, no, o sea, no entiendo muy bien la pregunta, porque
Es decir, si por erotismo se está entendiendo lo que entendemos actualmente, creo que no tendría una respuesta, pero si por erotismo estamos entendiendo lo que probablemente entendía Pico, es decir, un amor como deseo de belleza, entonces ahí habría que, claro, o sea, como que ver am, cuáles son las distinciones pequeñas en los distintos textos, em, que fue un poco lo que intenté hacer, aunque muy rápidamente en esta conferencia, es decir, aunque Pico dice, por ejemplo, que el Eros sería un deseo de belleza, respecto, o el amor sería un deseo de belleza respecto a varios grados, ¿no? En su jerarquía del ser, por ejemplo, un deseo de belleza respecto a mi congénere humano o a mi pareja, o un deseo de belleza respecto a, o sea, los conceptos filosóficos que tal vez sean bellos, aunque tal vez eso es un poco polémico, es decir, yo deseo comprender, ah, voy a decir una cosa tal vez un poco extraña, estoy un poco improvisando, yo deseo comprender la fenomenología del espíritu porque me parece que es bella, ¿no? Es un deseo de belleza en ese sentido, un deseo de belleza intelectual. Am, un deseo de belleza respecto al arte, tal vez. Entonces ahí habría como varios tipos de erotismos, si entendemos el eros como este deseo de belleza, ¿no? Y creo que eso tal vez abre un poco más nuestro concepto actual, pero no lo sé. Lo que Pico estaría cuestionando es que Dios tuviera ese deseo respecto a algo que es inferior a él, ¿no? Es decir, que Dios deseara, tal vez como en la mitología griega, Zeus desea a X o Y persona, eso para Pico no sería posible porque Dios es perfecto, en tanto perfecto no desea, ¿no? Am, nada. Y frente a ello, como seguramente en la posición de Ficino, partiéndose de Dionisio, es decir, bueno, pues son términos, son palabras y en realidad más bien el eros es una especie de am, deseo de unión, ¿no? En ese sentido, pues tal vez si Dios es lo que unifica el mundo, em, podríamos aplicárselo también a Dios. Entonces no hay que fijarnos tanto en el término X y Z, sino más bien en el concepto, ¿no? Pero bueno, no sé si respondo bien a la pregunta. No entiendo mucho. Creo que el sentido de la pregunta va más como a si Pico propone alguna diferencia entre el amor de la amistad y el amor como erótico, digamos, como no sé si se refiere a algo sexual. Creo que eso es a lo que se está refiriendo Claro, la sí, o pregunta. sea, un Un poco lo que poco, decía, lo que comentó también Leonel, ¿no? Bueno, un poco estaba también sí, sí, por sí. esa línea. Es decir, yo creo que para ambos, para Ficino y Pico, como el amor sexual no es amor, amor. Es decir, es lujuria, ¿no? Eh, y entonces, aunque se confunda con amor, en realidad es otra cosa, ¿no? O sea, no es deseo de belleza, sino, o sea, tal vez deseo de satisfacer am, unas necesidades naturales, algo así. Entonces, el deseo sexual como que no lo analiza, yo creo un poco por tal vez una especie de autocensura, no lo sé, o de un problema, am, no sé si llamarlo puritanismo, tal vez, ¿no? Es decir, por ejemplo, Ficino, y creo que Pico sigue un poco esta línea. Ficino dice, bueno, el amor tiene que ver con am,
con tres de nuestras facultades. Una es la vista, una es el oído y otra es nuestra mente, ¿no? Y no tiene que ver con el tacto, el olfato y el gusto. Entonces, todo aquello que nos atraiga respecto al tacto, el olfato y el gusto no es amor, es otra cosa, es lujuria, ¿no? Am, y sí, tal vez en ese sentido, no sé si es otra vez una autocensura o porque si ven un poco, por ejemplo, Ficino era al final, bueno, no al final, sino en mediados de ser un sacerdote, entonces se supone que había toda esta Ujú. cosa del celibato y Pico no era, no tenía una filiación am, eclesiástica, pero también tuvo ahí algunos conflictos em, amorosos en este sentido erótico que lo llevan como a tal vez intentar no tratar el tema am, de manera directa, ¿no? Más bien tal vez despreciarlo un poco, ¿no? Por ejemplo, Ficino se refiere a Lucrecio como una persona que enloqueció porque tenía una pasión muy grande, am, un enamoramiento muy grande que lo lleva al suicidio, ¿no? Entonces hay esta otra línea en la que el amor, o lo que nosotros entendemos por amor, erótico, es más bien una enfermedad. Ujú. Creo que alguien habló de esto antes, ¿no, Augusto? Del amor ereos y de cómo en Sí, sí, sí. realidad Se ha no comentado un poco. es, em, no es una cosa que tenga que ver con lo que hablan, no sé, los filósofos o Ujú, los filósofos que interpretan los poetas, sino en realidad con enfermedades como la melancolía, como esta ujú. fijación de la imaginación en un objeto, que entonces produce que los espíritus no funcionen bien y que la persona esté demacrado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, el poema de Cavalcanti es eso, es básicamente una explicación, digamos, Fisiológica, ¿no? fenomenológica de Sí, este ¿no? amor, y cómo este amor te Claro, enloquece y no es funcional para la contemplación intelectual. O sea, es decir, es una exacto. limitante. O la descripción de Dante en La Vida Nueva también, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, también, ¿no? No Claro, era. digo, luego Ajá. viene una progresiva, Claro, y luego transforma eso, ¿no? la transforma en otra En otro cosa. tipo de amor. Luego dice, sí me enamoraba, pero Sí, siempre siguiendo el fiel consejo de la razón. O sea, sí la sí, exacto, ¿no? Y luego pero hay otra ahí hay. daba, ¿no? Sí. Sí, digamos que ese era el Otra dama que conflicto ya también entre más Cavalcanti y él, ¿no? O sea, Cavalcanti Beatriz, tenía esta decisión de en que la el filosofía. amor no hay modo de convertirlo, un amor humano no hay modo de convertirlo en un amor Exacto, superior, y Dante pensaba que sí, o por lo menos hizo esa transformación. sí, sí, sí. Pero Sí, bueno, ese es un poco el tema. Entonces, em, sí, tal vez respecto a eso podría consultarse el último discurso del de Amore, ¿no? Donde hay también, aparte, esta intersección que a mí me parece muy interesante y que tú seguramente, Augusto, conoces mejor que yo, entre medicina, poesía y filosofía, ¿no? Como si fuera un entramado teórico en el cual, claro, sí, a mí me pasa am, que me enamoro, ¿no? de una persona, eh, habría que distinguir si es este amor que no es, según Chino y Pico, un amor propiamente, sino una especie de enfermedad, ¿no? En la cual mis facultades están como activas y no puedo funcionar, o si es un amor en el platónico, no en el sentido nuestro platónico, sino en el sentido de que es un amor que me permite, muy ligado a la amistad, sobre lo cual preguntaba Leonel, un amor que me permite que la otra persona y yo vayamos ascendiendo en esta escala contemplativa, ¿no? Que finalmente tendría como objetivo
la contemplación o la unión con la divinidad, etcétera, ¿no? Sí, yo te tengo una pregunta. Sí, sí. Este recurso que está desde hace mucho tiempo en Internet, que se llama la filosofía, la medicina y la poesía en la Edad Media sobre el amor, es tuyo. Ah, creo que sí. Ajá. Ah, bueno, sí, 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 hace sí. mucho tiempo. Sí, sí. Ahora ya no funciona porque se Ah, no actualizó. funciona. Digo, Ah, ya no ya. funciona en el sentido de todas estas funciones de que le Claro, claro. picabas Sí, y sí, sí, le picaba, sí, había un movimiento ahí sí, sí, de, sí, sí, estaba las espectacular. personas. A mí me Sí. lo recomendó mi director de tesis Ah, ya. hace un tiempo. Yo no me Mm, acuerdo si fue. En fin, desde hace cuánto ajá, sí, está ahí sí. colgado, pero me acuerdo que tenemos un chat y no sé cuánto. Y mi Ya. director me dice: Miren este recurso que acabo de Mm, encontrarme de la UNAM, ujú, ¿no? Y yo lo ya. recomendé muchísimo Ah, muchas a gracias. los alumnos. A mí me parece Ah, está muy bien hecho. Que valdría la sí, pena que se muchas gracias. actualizara. Bueno, Porque voy a te ver digo, eso, a ver si se porque puede te digo ahora el actualizar. flash, no sé qué, ya no funciona. Ya no Entonces, funciona. Ah, sí, te queda exacto. ahí, ¿no? Dice, esto no te, Ah, se ok. necesita, Bueno, bueno, voy a ver. ya quedó Ah, caduco. Pero sí, bueno, discúlpeme, yo tengo más comentarios, entonces sí, sí, si, sí, dime, si dime. me Es que permiten hacerlos o tenemos si tiempo. alguien más quiere hablar del... Antes, ajá, sí, sí, antes Adelante, de eso, adelante, sí, 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 porque ya sabes que también, yo me voy a seguir. también hay otra pregunta en Facebook, Sí. Ah, es de Mauricio dice, Ujú. dice, ¿cuál es el nombre del autor de esto del giro historiográfico? ¿Quieres saber? Mariano Pérez Supongo. Casco, Muchas Ujú. gracias. que abrió el seminario el año pasado. Ok. Eh, bueno, en Ujú. fin, su Mm, conferencia del año pasado en ahí, mayo. aquí lo podemos. Ujú. Sí, se puede ver en YouTube, en el canal del seminario, se pone de filosofía en Bulgaria y ahí está. Bueno, está también en Facebook, pero luego van a tener que pasar, entonces es Ah, más fácil en YouTube. ujú. Pérez Carrasco, que es un investigador argentino, dantista argentino. Mm, Entonces, muy si, bien. si me permiten, ¿puedo comentar más? ¿O quieres tú comentar algo más, Izumi? No, todavía, muchas gracias. ¿No? Ok. Bueno. Bueno, una cosa que me llamó la atención, porque Sí. cuando lo estabas diciendo, dije, a ver, esto me suena un poco raro. Lo de que Pico entiende que la, la señora o la dama que le pide el requerimiento que se le hace a Cavalcanti debe interpretarse como amor, porque Mm, eso no está en las tradiciones anteriores y ni claro. siquiera Cavalcanti entendía que eso era así. Mm, Ahora, lo que pasa es que yo estoy haciendo un poco trampa porque en esta edición de la poesía completa de mm, Cavalcanti, ujú, ujú. es reciente, es de 2021. Sí, Rosén Arqués, que fue el que habló en la sesión pasada, al final pone un apéndice, bueno, pone sí. varios apéndices, y en esos apéndices pone todos los comentarios que se hicieron de Donna Me Prega, Ah, ¿sí? bueno, sí, ya veo. Entonces está el de Checodáscoli, está el de Ficino, está el de Pico, etcétera, ¿no? Entonces Ujú. dije, está diciendo que me parece muy raro. Entonces lo abrí y dice, sí, efectivamente, ¿no? Se debe interpretar como amor. Y Sí. me parece curiosísimo porque Mm, obviamente está intentando que se adapte el discurso, sí, como tú sí. acabas de decir, ¿no? Pero también es el hecho de que precisamente ahí, de un autor medieval, los autores medievales recurren mucho a la alegoría. Y precisamente Ujú, en ese momento donde Cavalcanti no está hablando de una alegoría, un autor mm, posterior a esa época ujú. alegoriza un contenido Sí, que finalmente no era alegórico. ya, Eso me parece sí. interesante. Como un regreso es como tratar Ajá, de hacer mucho más medieval a Cavalcanti, si tal cosa fuese posible. sí. Bueno, en fin, eso es Sí, un claro, sí, sí, sí veo. comentario. O sea, sí tienden a alegorizar mucho, ¿no? O sea, no sé si más que los medievales, ¿sabes? Pero, Sí. porque digo, no conozco la tradición de comentarios Ujú, sobre Cavalcanti, ¿no? Que tú conoces ujú, bien, pero su lectura, es decir, tanto la de Ficino como la de Pico, sobre la tradición platónica, y ahí incorporan a Cavalcanti, a Dante también, o sea, creo que el Amore de Ficino empieza algo así como
como la comedia, ¿no? Habría que verlo, Ujú. ¿no? Pero hace una referencia ahí a los primeros versos de la comedia. Am, sí, o sea, ellos como que reciben la tradición de interpretación mm, alegorizante, aunque creo que Ujú, es una palabra que existe en español, pero bueno, de interpretar como una alegoría, voy a exagerar, casi todo, ¿no? ujú, Em, y es un movimiento que viene, exacto, de la antigüedad tardía y que ellos reciben y que tal vez es algo que no había en tiempos de Dante y Cavalcanti, ¿no? Que es esta recuperación de Platón y los comentarios am, a Platón y Aristóteles, las mismas señales de Plotino, y que ellos aprenden a leer todo en clave alegórica, ¿no? Supongo que ujú, hace buena sinergia con lo que vienen haciendo los medievales. ujú, Pongo un ejemplo que no viene mucho al caso porque estaba utilizando, por ejemplo, Empédocles, ¿no? Entonces, ellos interpretan a Empédocles, digamos, alegóricamente, entonces piensan em, que Empédocles ya pensaba que había un mundo arquetípico, ¿no? Y que Platón le copió un poco a Empédocles lo del mundo arquetípico y creo que los estudiosos de Empédocles piensan que esa es una interpretación totalmente errónea, ¿no? ujú, Pero es lo que hace la interpretación neoplatónica, que es, digamos, alegorizar todo lo ujú, que se pueda alegorizar con el fin de presentar como el conjunto del saber como una unidad, ¿no? Entonces, a lo ujú, mejor en ese sentido, Pico y Ficino pensaban integrar en esta unidad a Cavalcanti, ¿no? ujú, ujú. Tal vez Sí, haciendo un poco de violencia, ¿no? claro, A sus claro. propias Sí, sí, intenciones. sí. Sí, Ajá. digamos, o sea, es interesante la discusión sobre la alegoría es interminable, pero más o menos se entiende que los recursos de alegorización de los Sí. textos se van haciendo un poco más artificiales conforme progresivamente va avanzando el tiempo hacia el Renacimiento y después más Ujú, allá, ¿no? ujú. Y bueno, y se hace la distinción sobre la alegoría in verbis y la alegoría in factis, ¿no? O sea, que Ujú, los medievales entendían que sí, la alegoría era claro, alegoría sí. de un texto, pero era porque el mundo, la realidad, era una realidad alegórica. O sea, Sí, Dios se sí. comunica de cierto modo y etc. Ujú, Entonces, pero bueno, de cualquier modo no deja de resultar muy interesante claro, que usen estos recursos, porque finalmente es la sí, misma acción. Por más que haya sí, alguien sí. dice una decadencia de la sacralidad, o lo que sea, de la sacralidad, digamos, del mundo material, pero aún Ujú, así no deja de ser muy interesante. Y yo estoy descubriendo cosas, o sea, es que mm. lo que te digo es que yo realmente Ya, no. pero déjame tomar aquí una nota, claro, porque entonces Donna es como el amor, donde nunca antes había En la sido eso. interpretación de Pico, pero De no Pico en la sí, interpretación de ni nadie del más. mismo Cavalcanti ni de nada. No, no, no. Esto es Ok. más bien un módulo retórico. Ujú, El que usa Cavalcanti es un módulo retórico sí, sí. para resaltar la importancia del tema. O sea, en el sentido de yo no estoy, digamos, tratando el tema porque yo lo quiera, sino porque alguien me lo pidió y yo estoy Ah, dando respuesta a ese tema. Y es un sí, módulo sí. retórico que, digamos, se repite y se repite. Ujú, ujú, Eso. ujú, 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 ujú. Eh, bueno, entonces Sí, esto ok, es. Y entonces el ya. hecho de haber convertido a esa señora, que era simplemente Sí, una una señora señora, sí, sí, cortés, sí, sí, convertirla en el amor, sí, sí, eso ya le da una lectura diferente claro, sí, sí. al texto. Ujú, Am, Otra cosa que quería comentar era, vi, o yo entendí, porque insisto que es la primera vez que me enfrento a estos textos, algunas referencias neoplatónicas y en concreto a Liber de Causis, pero yo no sé si yo estoy viendo de más, mm, porque ujú, la idea de la gradación, esta mm, es una cosa que me llamó la atención, ¿no? Porque eso aparece ujú, también. Hay sí, un pasaje muy famoso del Convivio, en donde Dante lo que está haciendo es recrear el Liber de Causis, ¿no? Está mm, diciendo, ujú, ujú, está explicando cómo es la realidad, es el Tratado sí, 3 capítulo 7 y, en fin. Pero por ahí también vi que decía que
llueve, o sea, Dios llueve o la divinidad llueve. Ajá, Creo que la palabra era llueve. creo que Y sí. esa es también, según yo, otra posible, insisto, no sé si estoy entendiendo No, no, mal, no. otra posible referencia también a Liber de Causis. Sí, sí, o sea, yo creo que, a ver, tendría que tal vez regresar un poco al texto, pero yo creo que ellos conocían perfectamente el Liber de Causis, Ujú. eh, pero luego tenían acceso a los textos neoplatónicos de los cuales abreva el Liber de Causis, ¿no? Claro, claro, ya Entonces, sí, directamente, sí, sí, ¿no? directamente. Entonces, ahí habría que ver un poco si la referencia es a Liber de Causis o algún Claro. otro texto. Y eso sí es un trabajo que no he hecho, que tendría que hacer, pero también lo apunto por aquí. Pero es cierto, o sea, eso es algo que estaría presente, ¿no? Eh, la jerarquización y la forma en la cual la divinidad, ¿no? Va desplegándose, o ya viendo, Ujú, o sea, ujú. ajá, sí. Y ahí yo creo am, que Pico, o sea, porque Pico tiene una vida muy corta, ¿no? Él muere, si no me equivoco, a los 33 años, envenenado, porque al parecer era muy peligroso ser filósofo en Florencia en esos años. Ah, Am, y Ficino tiene una vida mucho más larga. Entonces, Ficino como que tiene una comprensión de la tradición platónica un poco más profunda em, que Pico. Entonces, a lo mejor Pico sí apela el liber de causas en vez de, no sé, a Proclo, etcétera, ¿no? Pero es algo que tendría que revisar. Ujú. mm. Sí, sí. Bueno, y yo puedo seguir comentando más cosas, Bueno, así si que, quieres, así luego, que si luego podemos por favor seguir. alguien más Este, quiere participar. Bueno, espero un momento. podemos, Y no, así. entonces comento otra cosa. Ahora que estaba yo haciendo mi edición de la vida nueva y, Ujú. y metiéndome en la introducción y tratando de explicar, por ejemplo, qué género tiene ese libro, que es una discusión, en fin, no tiene, Sí, no sí, tiene. sí, Em, exacto. pero hay una cosa, digamos, peculiar que siempre uno está intentando, digamos, de Mm, poner claro es qué tan original es el libro y mm, qué cosas le heredó a la tradición y qué cosas ya estaban pasando o digamos que eran cosas de la época. Y yo, bueno, en fin, de los datos que logré recabar, porque realmente no es que creo que no tengo nada nuevo que decir a los especialistas, es que había, digamos, una mm, intención de controlarla, o sea, de controlar la obra, de controlar la mm, divulgación de una obra. Esa es, mm, esa es, esa es una ya. cosa. Y la otra es la expansión de la expansión en prosa de un poema. O sea, es una cosa Ujú. que estaba sucediendo, ¿sí? O Sí, sea, ya sí. había, ya había autores que tenían un poema, entonces le metían en prosa, etcétera. Ahora, lo que pasa es que esto viene de la tradición de accesos ad autores, es decir, es una tradición que viene desde antes y que luego Ujú, se traslada a la lengua vernácula. mm, Pero lo peculiar aquí, y es una cosa que tú mencionaste, es lo de que le dijera, cámbiale aquí, cámbiale acá. ujú, 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 Porque también el asunto con los poemas de la vida nueva, y estamos hablando de mm, la vida nueva, ni siquiera todavía del convivio de la vida nueva, ujú, el primer libro de Dante, mm, es que hay tradiciones paralelas de los poemas. mm, Los poemas incluso tenían cierta, en fin, algunas variables de palabras, y ya cuando los ves en la misma vida nueva, no es solamente que el autor les imponga una hermenéutica, hay un mm, especialista que dice, les impone una hermenéutica claro. agresiva, dice Eso está padre. ese término, una hermenéutica agresiva, eso dice Teodolinda Barolini. Pero también es Mm, el hecho de que los poemas están redactados de manera diferente. mm, Entonces hay ajá. un poema, ahora no viene al caso cuál es, pues, pero hay algún poema que es de verdad más coherente, Ujú, digamos, argumentalmente, filosóficamente, digamos, técnicamente, dentro de la vida nueva que fuera de ella. Y ya. esto es porque el comentario Ujú, eh, ujú, está más solidificado con el ujú, ujú, poema. Entonces, como que
esto que tú dices ya no, o sea, me sorprende y no, pero me Ya. parece muy interesante Ujú, que comentar un poema o una autoridad o lo que sea, bueno, en este caso es una autoridad ujú. que le quieren, a la que le quieren dar alcurnia, incluso se le modifica un poco al Ajá, poema ajá. Sí, sí. también para relacionarlo Eso es con muy el interesante. comentario. O sea, el comentario Ujú. en cierto modo hace vivir al Sí, poema sí, sí. una vida nueva también. Exactamente. Sí, exactamente, porque eh, es que estaba apuntando aquí lo que acabas de decir sobre la vida nueva, pero sí, em, claro, porque una cosa que no dije, porque si no me encontraba mucho, es que este comentario de Pico no fue publicado en vida de Pico, ¿no? Que esa es otra de las características de la filosofía de Pico, sino que era algo que él hizo, digamos, un borrador y que circuló entre sus amigos, como nosotros circulamos, pues, no sé, el borrador de Ujú, nuestros artículos, o de capítulos de nuestros libros, o si ya tenemos mucha confianza en nuestros libros, no ujú, para pues, exigirle a alguien que lea algo gratuitamente, pero bueno, entonces era un borrador que circulaba en Florencia, pero que no fue publicado en Vida de Pico porque como lo que le interesaba más era esta disputa sobre las 900 tesis y en un punto el Papa, que creo que Inocencio octavo, espero no equivocarme porque va a estar en YouTube, pero espero que, espero que sí sea Inocencio octavo, em, como que el proyecto le pareció que era herético y empezó a perseguir a Pico, ¿no? Entonces Pico como que dejó el comentario en borrador, ya había varias copias. Y en un primer momento como que Benivieni, después de la muerte de Pico, se apropia un poco del comentario de Pico y ujú. lo publica como si fuera su propio comentario, Ah, ¿no? Ajá. Eso por un lado, y por otro lado, impide ya cuando se publica, pero eso fue muchos años después, tal vez en 1520 si no me equivoco, 19, es decir, 40 años después, cuando se publica, Benivieni intenta, justo lo que tú dices, como tener un control em, sobre el comentario, porque parece que al final de su vida, Pico, su sobrino, Benivieni eran muy cercanos a Savonarola, y entonces ya no les gustaba tanto ser platónicos, ¿no? ujú, Y Benivieni intenta como, primero tiene muchas dudas sobre si publicar algo platónico, porque no ujú, es absolutamente cristiano, y después intenta borrar algunas partes polémicas, ¿no? Y claro, cuando se publica finalmente está expurgado el comentario, que algunas partes ya ha utilizado Benivieni en su propia obra, y, y bueno, después hay que esperar la edición, ¿no? Me parece que de Garin, ¿no? En el siglo XX para tener más o menos una visión de cómo dejó Pico el comentario. ujú, Sí, entonces eso quiere decir que hay como muchas intervenciones, ¿no? En, en el texto del poema, primero por Pico y luego en el texto del poema con el comentario por Benivieni y después por esta especie de censura ujú. ah, por parte de los Corolla. Leanos, ¿no? Como el mismo Benivieni y el sobrino de Pico, que era Gianfrancesco, ¿no? Pico de la Ujú, Miranda. Entonces sí, hay muchas intervenciones ahí, es cierto. Y es muy interesante, ¿no? ujú. Ajá, sí, sí. Bueno, pues yo ya no tengo ningún comentario No, más. bueno, yo te paso una pregunta, Dime, dime. perdón, Sí, 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 sí. porque, o sea, yo siempre he pensado que, que el trabajo de Dante y, o sea, en la vida nueva el convivio está relacionado con el trabajo de Pico. Ujú, Em, Nunca he visto como los detalles, pero supongo que es como una especie de tradición. Es decir, de tener un poema y comentar el poema.
eh, Ujú, y como decías, esta hermenéutica agresiva sobre los poemas, ujú, pero me preguntaba como cuál era la relación con Boecio, ¿no? Y con la consolación de la filosofía. ujú. Eh, que tal vez no es el mismo caso, pero que es también similar, ¿no? Es hay un Sí. poema y un comentario filosófico. Ujú, ujú, ujú. Sí, es una discusión, otra discusión interminable. Sí. En el caso de la vida nueva, no son muchos los que defienden la vinculación Mm, con Boecio, pero eso no quiere decir que no haya personas que lo defiendan, incluso que lo defiendan de manera muy, con muchos argumentos. Y mm, en, en, en fin, últimamente se me ocurre que Luca Lombardo y Jelena Todorovic ujú, defienden la vinculación o ya. sea, una vinculación más estrecha. Pero luego hay otros, como Michelangelo Piccone, que desde hace años, que es también uno de esos grandes, grandes dentistas, Ujú, que desde los 70 se está publicando grandes cosas, ok. que dice que el libro de Boecio es el antimodelo de la vida nueva. Ah, eso es muy Estamos interesante. hablando de la vida nueva, ¿eh? Ya Sí, sí. en el convivio no, el convivio está claro que hay una Ajá, influencia muy fuerte de Boecio, ya. muy, muy fuerte. Pero en la vida nueva, una vía que se ha explorado y que además es muy interesante es el asunto de la consolación misma. O sea, Mm, claro, que, ¿no? Porque es un que poco eso. la, Ujú, exacto, que el libro de Boecio está vinculado a la vida nueva si leemos la vida nueva como una especie de remedia amoris. ujú, ujú. ¿Sí? Sí. Pero para eso hay otras características. Pues obviamente primero Mm, está, dice este mismo, bueno, más bien esto lo dice Stefano Carrai, que tiene un ujú, libro bellísimo, muy chiquito, que se llama Dante Elegiaco, mm, o Dante Elegiaco. Y entonces ahí ujú, lo que dice que la vinculación insisto, de la vida nueva se puede ver claramente en el hecho de que el libro de Boecio, la primera parte, es un libro donde hay una lamentación muy fuerte, ujú, hay, ujú, ujú. Ok. hay un tono elegíaco, y que Ujú, además ese tono elegíaco se percibía en los autores de la época. O sea, los autores, cuando hablaban, por ejemplo, de los géneros, los autores medievales contemporáneos a Dante, cuando ujú, hablaban de elegía, casi nunca dejaban de mencionar a Boecio. ok. ¿Sí? Entonces, esa es una razón. Ujú, Dice, y además hay una razón técnica, ujú, que el consuelo de la prosa tiene que ser embellecido con la poesía. ujú, ¿Sí? Es decir, o sea, decir, las cosas que se dicen para consolarse de forma, digamos, expresada como prosa, luego viene el poema y eso ayuda a la consolación también. ujú, Y parece que esto es una tradición que viene desde la antigua Roma. O sea, el sentido de el hecho de intercambiar distintos ujú, metros largos y los metros más cortos, también hacen que el lector o sea, su estado de ánimo mejore. Y el ya. ejemplo, y el ejemplo clásico, Ujú, si ahora podemos hablar de clásico, es ahora mismo ya lo menciona Carray, y se refiere a un autor clásico, pero no me acuerdo cuál, y es el hecho de que am, la consolación es como un medicamento. ya. Esa consolación está compuesto de prosa y de poesía. Entonces, es un medicamento Mm, para que tú mejores, pero si ese medicamento lo mezclas con algo dulce, como la miel, mm, como Lucrecia, ¿no? que es la poesía, bueno, entonces eso hace que la consolación sea mejor, Ujú, ¿sí? ujú. Y en esa tradición está el libro de la Ya. vida nueva, leído, Ok. insisto, como un remedio amoris. Ahora, Ujú, la diferencia así fundamental que han dicho con Boecio es, uno, que el libro de Boecio es un libro de vejez, el de mm, antes es un libro de juventud, mm, y que el libro de Boecio es un libro en donde la poesía y la prosa conviven en un espacio diacrónico, mm, y en ujú. cambio el de la vida nueva es Ok. perdón, sincrónico, y en realidad nueve es diacrónico, porque lo que Ujú. hace Dante es Claro, recuperar sí, poemas que ya sus había poemas. escrito previamente, ¿sí? Ah, genial. Entonces Ok. no conviven en el mismo ámbito temporal. O Sí. sea,
conviven al final en la vida nueva, porque obviamente es la revelación del significado verdadero de esos poemas lo que le hace Ujú, escribir. ujú, Eso, digamos, haciendo una explicación muy básica. ujú, ¿Sí? ujú, Pero la tradición esta de los autocomentarios, más bien el asunto sería en qué momento empezaron a hacerse comentarios para cosas en lengua vulgar. ujú. Eso es en lo que yo me centré, ¿no? O sea, por Sí, sí, comentarios había, ¿no? claro, pero en Los lengua accesos vulgar. eran eso. Pero en este caso ya no es un acceso a un autor, ya no es un acceso a un autor clásico. Es un acceso Sí, 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 a un por eso, autor que escribe en lengua vulgar claro. y todavía peor, que en este caso es un autor en lengua vulgar y el autor en lengua vulgar soy yo mismo. Sí, Bueno, exacto, que por ese es eso el caso de pensaba que Dante, ¿no? había Esa una es también la parte, relación. ese es también un momento, digamos, de cambio importante Sí, en la originalidad, totalmente. por así decirlo, ¿no? Ajá, sí, sí. Aunque era Sí, un tour sí, de force de la lengua vulgar, eso también les queda claro a muchos. O sí, sea, es sí. decir, la lengua vulgar tiene un proyecto, por así decirlo, que ponemos entre comillas proyecto, y Dante lo que hace es tratar de decir este proyecto a ver hasta dónde lo puedo llevar. Ujú, ¿Sí? ujú, Vamos a sí, ver si la lengua vulgar sirve para tratar estos temas. claro. Son temas muy complicados y que solamente han sido tratados en latín. Sí, exacto. Sí, por eso pensaba en esa línea. Sí, Sí, en una hay relación, pero bueno, tendría que explorar más eso. Por ejemplo, Ficino también, o sea, él mismo traduce su de amore a la lengua vulgar, ¿no? ok, Em, claro, claro. sí, Sí, entonces, sí, entonces eso es bien interesante, ¿no? Porque lo escribe en latín y luego él mismo lo traduce, pero creo que nunca se imprime, ¿no? ok, En vida de Ficino. sí, Entonces es una cosa como también una circulación, ¿no? Entre, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí. ajá. Y sobre eso también están los historiadores del giro historiográfico, bueno, los estudiosos del giro historiográfico, porque obviamente ya Mm, había lo que se llamaban vul- vulgarizzamenti, ¿no? ujú, Es ujú, decir, pero no eran obras originales ujú, propiamente, no eran ujú, comentarios ni nada. Entonces ya en el momento en que aparecen personajes como Dante, se hacen ya proyectos que son completamente originales. Es decir, tanto el ujú, contenido comentado como la prosa comentada, con la sí, prosa que comenta, claro. es completamente original. Ujú, ¿Sí? sí, Y el público es diferente, o sea, las exacto. necesidades a las que se dirige el público. El comentario, por ejemplo, bueno, el fragmento que eligió Mariano Pérez Carrasco para su presentación del año pasado, tenía que ver es un fragmento del Convivio en donde dice que el latín sirvió a determinadas personas, pero no sirve a otras. Mm, Y mm, no sirve a personas, o sea, empieza a hacer una enumeración y al final ujú, dice, esto habla de muchos y de muchas, ya. que No, son es muy hombres y interesante. mujeres Claro, vulgares exacto, y no ¿no? letrados. Es Claro, lo que dice, o sea, exacto. es decir, digamos, ciertas limitaciones Sí, en fin, obviamente, sí, sí. de entrada lo del hecho de que no sean clérigos, Ujú, empiezan a romperse, pero incluso ujú, llega hasta la idea de que son las mujeres también, y por ujú, eso dice muchos y muchas, sí, eso está bien interesante. ¿sí? Sí, pues hay que seguir platicando, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, yo pienso que entonces ya estamos sobre la hora, Sí, voy a dar vamos a por hacerlo. finalizada la transmisión Sí. y le agradezco muchísimo a la profesora Rodríguez por su presentación No, gracias a ustedes. y Y a muchas ti, gracias a Agus. los asistentes también. Gracias. Muchas gracias. Gracias.